Palabra del día, abril 26 del 2022, del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 15. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: No te extrañes de que haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió: Tú eres maestro de Israel, ¿y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, querido hermano, querida hermana que me escuchas a esta hora? Quiero que la bendición de Dios descienda sobre tu vida. Que la fuerza del Espíritu Santo, ese soplo, ese hálito, ese neuma, ese viento, llegue con poder a tu vida. Que el Espíritu de Dios hoy transforme tu vida, te libere, te haga un hombre, una mujer sencilla, simple, llena del amor de Dios, de su ternura. El Evangelio de hoy nos trae la conversación de Jesús con Nicodemo. Nicodemo había oído hablar de las cosas que Jesús hacía. Se había quedado impresionado y quería hablar con Jesús para poder entender mejor. Pensaba saber las cosas de Dios. Vivía con la libreta del pasado en la mano para ver si la novedad que Jesús anunciaba era conforme con lo antiguo. Estaba un poco curioso Nicodemo. En la conversación, Jesús dice a Nicodemo que la única manera que él, Nicodemo, tiene de entender las cosas de Dios es nacer de nuevo. Hay veces que somos como Nicodemos. Aceptamos solamente aquello que concuerda con nuestras viejas ideas y no con lo novedoso que Jesús trae a nuestra vida. Si vemos, Nicodemo entró en su noche y se encontró ahora con la luz. Ahora Jesús le pide a Nicodemo que él mismo se convierta en una luz, porque aún permanece en la noche. Encontrarse con Jesús no significa ipso facto garantizar la salud, el bienestar y la prosperidad, ni resolver cada problema como si hubiéramos recibido una varita mágica. Eso se lo dejamos a los dibujos animados. Con Jesús solo existe el ven y verás. Y en este fascinante y colorido seguimiento, te trastorna la vida, te vuelca como un calcetín. Pero sigues adelante porque, como te responderá Pedro un día, ¿a dónde más iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús es esa palabra que se enciende en nuestros corazones oscuros y temerosos. Una palabra de la que ya no podemos prescindir. Es la luz de la fe. Él es la luz, pero a nuestro alrededor está la oscuridad. Pero, ¿qué nos queda entonces exactamente? ¿Nos quedamos con la voz del Espíritu? Querido Nicodemo, el viento sopla donde quiere, pero tú escuchas su voz. Así es cualquiera que ha nacido del Espíritu. Nacer de lo alto es nacer con la fuerza del Espíritu Santo. No podemos tomar el Espíritu Santo por nosotros. Solamente podemos dejar que Él nos transforme. Y nuestra docilidad abre la puerta al Espíritu Santo. Es Él quien hace el cambio, la transformación.
este renacer desde lo alto. Es la promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es capaz de hacer maravillas, cosas que ni siquiera podemos imaginar. En griego, la misma palabra significa de nuevo y de lo alto. Jesús había dicho: quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y añadió: lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Aquí carne significa aquello que nace solamente de nuestras ideas. Lo que nace de nosotros tiene nuestro tamaño. Nacer del Espíritu es otra cosa. Y Jesús vuelve a afirmar otra vez lo que había dicho antes: tenéis que nacer de lo alto, es decir, de nuevo. O sea, debe renacer del Espíritu que viene de lo alto. Y explicar que el Espíritu es como el viento. Tanto en hebraico como en griego se usa la misma palabra para decir espíritu y viento: ruá, neuma. Jesús dice: el viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del Espíritu. El viento tiene dentro de sí un rumbo, una dirección. Nosotros percibimos la dirección del viento, por ejemplo, el viento del norte o el viento del sur. Pero no conocemos ni controlamos las causas a partir de las cuales el viento se mueve en una u otra dirección. Así es el Espíritu. Nadie es dueño del Espíritu. Lo que más caracteriza el viento, el Espíritu, es la libertad. El viento, el Espíritu, es libre. No puede ser controlado. Actúa sobre los otros y nadie consigue actuar sobre él. Su origen es misterio, su destino es misterio. El barquero tiene que descubrir primero el rumbo del viento. Luego debe poner las velas según ese rumbo. Es lo que Nicodemo y todos nosotros debemos de hacer. Jesús continúa su diálogo con Nicodemo. Dice: si os he hablado de cosas de la tierra y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de cosas del cielo? Y tiene toda la razón, porque quiere hacer entender a Nicodemo que creer en Dios no es ante todo creer en el absurdo, sino creer en la realidad que nos rodea, y de ahí intuir que hay mucho más. Pero nuestro problema es quedarnos con los pies en la realidad que nos rodea. Preferimos nuestra cabeza a la realidad y por eso ni siquiera entendemos a Dios. Creer es aprender a abrir los ojos y no cerrarlos. Porque solo con los ojos abiertos surge en nosotros la intuición de que hay mucho más de lo que podemos tocar, ver e imaginar. Esta es la única manera de entender la vida, mirando a Jesús crucificado en una cruz. Mis queridos hermanos y hermanas, hay más verdad en escuchar el viento soplar durante la noche, como pide Jesús a Nicodemo, que razonar reuniendo conceptos abstractos que no pueden contener el misterio de la vida. Es paradójico, pero la mayor experiencia de vida espiritual se manifiesta siempre como un sano realismo, capaz de llevarnos al corazón de las cosas. Es el realismo de la cruz. Por eso, a él lo levantaron. Y la serpiente, en el Antiguo Testamento, que no tiene sentido, sino el verdadero sentido es la cruz del Señor. Queridos hermanos y hermanas, que no nos pase como San Agustín, que saliendo a caminar a la playa, cansado y agotado, ve a un niño abriendo un hueco en la arena del mar y le pregunta: ¿qué haces? Y él le dice: quiero meter todo este inmenso mar en este huequito. Y le dice: eso es imposible. Y el niño le responde: también es imposible querer meter a Dios en una mente tan finita. A Dios vivámoslo, sintamos la presencia del Espíritu y que ese Espíritu nos guíe hoy y siempre. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día. Como siempre, te pido, reces por mí.